Carl el mazmorrero, de Matt Diniman. Capítulo 1. La transformación tuvo lugar sobre las 2:23 de la mañana, hora estándar del Pacífico. Hasta donde yo sé, todos los que se encontraban en el interior de algo murieron al instante. Tener un techo de cualquier tipo sobre ti significó una muerte segura. Eso incluía a las personas que estaban dentro de coches, aviones o del metro, incluso de tiendas de campaña o de cajas de cartón. Mira, quizá hasta de una sombrilla también. Aunque lo cierto es que, en este último caso, no lo tengo tan claro. No voy a mentir, estoy celoso, sí. Estoy celoso de todos los que estabais dentro de algo, probablemente calentitos, durmiendo y soñando con cualquier tontería. Sois los que tuvisteis más suerte. Dejasteis de existir, sin más. Quedasteis hechos papilla cuando tuvo lugar la transformación. Era martes y el calendario marcaba el 3 de enero. Una terrible tormenta invernal había asolado el norte de Estados Unidos, y la mitad del país había quedado enterrada bajo la nieve y el hielo. En Seattle no había nevado mucho esa noche, pero los termómetros marcaban temperaturas muy por debajo de los 0 grados, algo poco habitual incluso para tratarse de enero. Tengo claro que en otras partes del mundo, donde hacía más calor y quizá no era mitad de la noche, sobrevivieron muchas más personas. Muchas. También apostaría cualquier cosa a que llevaba más ropa de la que llevaba yo cuando ocurrió el incidente. Y esos cabrones fueron los bastante listos como para no caminar hacia la luz. Yo no tuve elección. Como he dicho, las temperaturas eran muy bajas, hacía un frío de 3 pares de cojones y estaba fuera. Llevaba puesto un boxer, una chaqueta de cuero y unas crocs rosas en las que casi no me entraban los pies. También tenía en los brazos a una gata que no dejaba de bufar, arañarme, moverse y escupirme, una llamada princesa Donut, la reina Ana Rechonchita. Era una gata persa color carey que valía más que el dinero que yo ganaba en todo un año. Mi exnovia la llamaba princesa Donut, para abreviar, yo me limitaba a Donut. Volvamos atrás unos 10 minutos. Tampoco quiero ponerme muy pesado con el trasfondo de la historia, pero hay detalles que quizás sean importantes. Me llamo Carl, tengo 27 años. Después de pasar una temporada en la Guardia Costera de Estados Unidos, terminé trabajando como técnico marítimo, arreglando sistemas electrónicos de los yates donde los típicos come-mierda ricos daban sus fiestas. Unos pocos días antes de que empezase todo esto, vivía con mi novia en el apartamento que teníamos en Seattle. Se llamaba Beatriz, Bea. Había ido a las Bahamas con sus amigos para la típica fiesta de Año Nuevo. Lo que no me dijo es que también iba a ir su exnovio, pero me di cuenta muy rápido cuando vi una foto de ella sentada sobre su regazo en Instagram. No soy una persona a la que le gusten los dramas, y tampoco soy algo que lleve muy bien. Lo cierto es que me dio igual que me estuviese poniendo los cuernos o no. Me había mentido. Por eso, la llamé y le dije que nuestra relación había terminado. Le prometí que tendría todas sus cosas preparadas para que se largase de casa al volver del viaje. Sin drama alguno, sin discusiones. Pero se había acabado. Ella pidió a sus padres que viniesen a buscar a la gata, pero vivían al otro lado de la cordillera de las Cascadas y nadie iba a recorrer los pasos de montaña tal y como estaba el tiempo. Por eso, les prometí que cuidaría de Donut hasta que Beatriz volviese de su viaje. Y ahora, dejadme que os hable un poco más de Donut, la gata. Como he dicho, es una de esas bolas de pelo esponjosas de cara achatada que suelen estar sentadas sobre el regazo de los villanos de una película de James Bond. Bea y yo compartíamos un apartamento de 2 habitaciones y una de ellas era la de la gata. Para que veáis por dónde van los tiros. Específicamente, la habitación se usaba para guardar todas las bandas de tela de los premios al mejor gata del espectáculo, así como la de los premios a gata de raza más pura y la infinidad de trofeos y fotografías enmarcadas de ella sentada sobre una mesa, con el pelo engrifado y cara de pocos amigos, con Bea y uno de los miembros del jurado detrás. Bea tendría unas 50 fotografías de esas. La gata ganaba muchísimas bandas de tela, trofeos y fotografías cada vez que Beatriz la llevaba a uno de esos eventos. Y la verdad es que Bea llevaba a la puñetera gata a uno de esos casi todos los fines de semana. La familia entera se dedicaba a criar gatos persas. Yo no tenía mucha idea de todo ese mundillo del espectáculo de gatos, y tampoco quería involucrarme demasiado. Como he dicho, no me van los dramas. Y otra cosa os voy a decir sobre las personas a las que les gustan los gatos que van a ese tipo de eventos específicamente. No, mejor no. Lo importante es que Bea y Donut formaban parte de ese mundo, que a mí no me interesaba lo más mínimo. Nunca me he considerado un fan de los gatos, pero siendo sincero, la verdad es que Donut me gustaba de verdad. A esa gata le importaba un carajo la gente y todo lo que pasaba a su alrededor, algo con lo que me sentía muy identificado. Si Donut quería sentarse en mi regazo mientras yo estaba dándolo todo con la PlayStation, pues se sentaba y punto.
si intentaba quitármela de encima, empezaba a bufar y arañarme, para luego volver a colocarse sobre mí. Y luego se me quedaba mirando con esa cara arrugada como si estuviese diciendo: ¿algún problema? En más de una ocasión me habían dado ganas de estrangularla, pero no soy tan cruel. Además, terminé por respetar la constancia de esa pequeña monstruosidad. Algunos de mis amigos se reían de que pasase tanto tiempo con esa bola de pelo que probablemente valía más que lo que ganaba yo en todo un año. Pero me gustaba. Me gustaba tener encima esa cosa rechoncha. Una de las normas incuestionables y no negociables de Beatriz era que no se podía fumar en el apartamento, por lo que después de la ruptura y de la discusión me aseguré de fumar todo lo posible. Sí, sé que suena muy inmaduro, pero es que hacía mucho frío afuera. A Donut el humo no le gustaba nada y el pelo siempre se le quedaba oliendo a tabaco, así que llegué con ella al acuerdo de entreabrir un poco la ventana siempre que encendiera un cigarrillo. Y un día, que me había despertado a las 2 de la madrugada después de un sueño que me había dejado muy intranquilo, decidí que me apetecía fumar. Saqué la cajetilla, abrí un poco por la ventana y encendí un cigarro. Donut, que se había pasado toda la noche durmiendo junto a mí a la cama, decidió que por primera vez en toda su vida felina le apetecía salir un poco y ponerse a explorar. Me saltó en el hombro y pegó un brinco desde la ventana del segundo piso hasta el árbol, que había por fuera del apartamento. Sin más. Había abierto esa ventana muchas veces durante todo el año y nunca le había prestado ni el más mínimo interés. Pero esa noche, la noche más fría del año, esa maldita bola de pelo decidió ponerse en plan exploradora y escapar del apartamento. Bajó del árbol y olisqueó la acera un par de veces, para luego darse cuenta de que hacía un frío que pelaba. La aventura terminó tan rápido como había empezado. Volvió a subir por el tronco y se me quedó mirando desde los casi 2 metros que separaban la ventana de la rama. La aventura la había dejado agotada, por lo que decidió que sería mejor no volver a arriesgarse a saltar al interior. En lugar de eso, se puso a maullar como una desquiciada. Me pasé un buen rato insultando a la gata e intentando convencerla de que saltase otra vez dentro. Abrí la ventana al completo, lo que hizo que la brisa helada soplase por el interior calentito del apartamento. La gata peluda de color blanco, negro y beige se quedó allí sentada, maullando y refunfuñando, tanto que temí que uno de los vecinos terminase por despertarse y le pegase un tiro. Yo había dejado las botas en la secadora que tenía en el sótano del edificio, y tampoco sabía dónde carajo estaban las zapatillas de correr. Por eso, tomé la decisión provisional, una de las que no tardaría en arrepentirme, de ponerme las Crocs de mi exnovia, una chaqueta de cuero y salir corriendo del apartamento para ir a buscar a la gata. Una parte de mí no dejaba de repetirme: pero que le den por culo, ni que la gata fuese tuya, que se congele la muy petarda. Pero como he dicho antes, no soy una persona cruel. Por mucho que Beatriz se mereciese eso, algo así, sé que le encantaba esa gata. Y la pobre y estúpida Donut no tenía posibilidad alguna de sobrevivir ahí fuera durante mucho tiempo. Que además, que se había puesto a maullar como si alguien se estuviese comiendo a sus crías delante de ella. Bajé corriendo las escaleras y salí al exterior, a la carrera en dirección al árbol, que había entre la acera y el edificio. Me arrepentí de inmediato de no haberme tomado el tiempo necesario para vestirme como era debido. El aire helado no tardó en apoderarse de mis piernas y de mis pies. Donut estaba justo allí, sentada sobre el árbol y fuera de mi alcance, mirándome a mí y a la ventana abierta del apartamento. No había dejado de maullar. Una luz se encendió de repente en la primera planta del edificio. Solté un quejido. Era la de la señora Parsons, esa mujer gruñona que siempre se quejaba a la comunidad de vecinos. «Donut», dije, «que vengas aquí, mierdecilla». Extendí los brazos. La gata podría haber saltado hacia ellos. Era algo para lo que había entrenado. Siempre que agitaba una bolsa de golosinas de gato, ella saltaba sobre mí. A veces hasta se me subía al hombro cuando hacía el típico pss, pss, pss. Me arrepentí de haber bajado una de esas bolsas. En ese momento se abrió la ventana de la primera planta. «¡Por Dios, pero qué está pasando ahí fuera!», gritó la señora Parsons al tiempo que sacaba la cabeza por la ventana. La anciana la llevaba envuelta en una especie de toalla, lo que le daba aspecto de swami. Tenía los ojos pequeños y relucientes, centrados en mí. «Carl, ¿eres tú?» «Sí, señora Parsons», dije. «Perdón, se me ha escapado la gata e intentaba cogerla antes de que muriera congelada». «Pues yo diría que va a morir congelado, eres...». La señora Parsons nunca llegó a terminar la frase. ¡Pum! Ocurrió demasiado rápido. El edificio quedó aplastado contra el suelo. Vi cómo ocurría. Tenía 7 pisos y estaba ahí frente a mí, para terminar por desaparecer por completo un segundo después. Bueno, lo cierto es que no había desaparecido. Estaba mirando a la señora Parsons cuando ocurrió y me dio la impresión de que algo lo había machacado contra el suelo, como si una gigantesca bota cósmica hubiese aplastado una enorme lata también cósmica. Lo había visto y también lo había oído. El viento sopló contra mí y todo quedó a oscuras de repente. La farola que tenía a mi izquierda había desaparecido. También los edificios que me rodeaban.
Los coches parecían haber sufrido la misma suerte. Todo había dejado de existir, a excepción de los árboles, las bicicletas aparcadas y el ciclomotor de Marjorie Williams, que aún tenía puesto el cepo debido a las normas de estacionamiento. Eché un vistazo alrededor y me olvidé de unos instantes del frío que hacía. No veía prácticamente nada en la oscuridad de esa noche cerrada. En la distancia, en un horizonte que ahora alcanzaba a apreciar gracias a la ausencia de los edificios, vi un incendio. El silencio era sepulcral. «¿Pero qué cojones?», dije mientras empezaba a caminar en círculos. A su alrededor quedaron en pie algunas cosas del todo fortuitas, como el soporte para las bicicletas aparcadas. También había por ahí una señal de stop, pero la que tendría que estar a su lado había desaparecido por completo. No tenía sentido. En los lugares donde antes había coches aparcados, ahora solo había agujeros con forma de vehículo, como si los hubiesen empujado hacia el centro de la tierra y hubiesen atravesado el asfalto. Donut saltó a mis brazos que aún tenía extendidos. Miré a la gata sin tener muy claro qué decir. «¿Pero qué cojones?», repetí. Lo único que quedaba de mi edificio era un rectángulo de tierra removido y rocas. Y luego la vi, justo al lado de mis pies. La cabeza de la señora Parsons. Me costó un poco distinguirla en la oscuridad, pero al verla supe lo que era de inmediato. En ese momento lo entendí todo. Una cosa era que los edificios hubiesen desaparecido, pero había personas en el interior. Casi todos los habitantes de la ciudad, hasta la mayor parte de los sin techos dormían en albergues. Habían salido en las noticias y todo porque los habían juntado debido al frío extremo que estaba haciendo. Eran las putas 2 de la madrugada de un lunes por la noche. Seguro que todo el mundo estaba en la cama. Y eso era sinónimo de que habían muerto. Seguí caminando en círculos como un imbécil, sin saber qué hacer. Empecé a sentir náuseas. Donut empezó a retorcerse a comprobar que no tenía sentido seguir en mis brazos. Me clavó las garras, pero no las solté. Después oí la voz. Era una voz robótica y masculina. Fue como si me hablase directo a la mente una sensación física, como si algo me rascase el cerebro. No lo hizo en mi idioma, pero la entendía igual. Cuando habló, apareció el texto con las mismas palabras flotando frente a mí. «Atentos, humanos supervivientes». «¿Qué?», pregunté en voz alta. «¿Qué ha sido eso? ¿Quién está ahí?». Les di unas patadas a las letras flotantes y una de las crocs que me quedaba pequeña salió despedida por los aires. Salté a la pata coja hasta ella y volví a ponérmela. Las palabras se movieron conmigo, siempre a escasos metros de mi cara. Ni siquiera esas letras estaban en mi idioma. Se arrastraban frente a mis ojos, aunque no hubiese pantalla alguna. Las conocía y era capaz de comprenderlas, como si llevase toda la vida leyendo caracteres de ese tipo. Al no haber interpuesto un recurso formal para reclamar los derechos sobre minerales y otros elementos en el periodo correspondiente a 50 soles después del primer contacto y de conformidad con las reglas del sindicato, apartado 543 del Código de Reservas Elementales Valiosas, vuestro planeta ha sido tomado por la fuerza y se le están extrayendo todos los depósitos minerales solicitados por el regente planetario asignado. Todos los interiores del planeta han quedado aplastados y todas las materias primas, orgánicas e inorgánicas, están siendo extraídas para cosechar los elementos solicitados, de conformidad con la Ley de Recuperación de Materiales Extraídos, así como el apartado 35 de la Ley de Protección de Especies Planetarias Nativas. Todos los humanos supervivientes tendrán la oportunidad de reclamar la materia que han perdido. La corporación Borant, a la que se le ha asignado la regencia de este sistema planetario, tiene permitido elegir cómo se llevará a cabo dicha reclamación, y ha elegido la opción 3, también conocida como la mazmorra planetaria de 18 pisos. La corporación Borant conserva los derechos de transmitir, aprovechar y controlar todos los aspectos de la mazmorra planetaria y conservará dicho control en tanto que se cumplan las normas del sindicato para la reclamación de recursos planetarios. En caso de completar con éxito el 18º piso de la mazmorra planetaria, la regencia de este planeta pasará a manos del vencedor. Se ha creado y enviado al planeta una inteligencia artificial neutra, o sea, yo, que hará las veces de testigo y supervisará la creación de la mazmorra planetaria para garantizar que se cumplen todas las reglas y se adecua a la normativa. Por favor, prestad mucha atención a la información que voy a daros, ya que no la repetiré. De conformidad con la Ley de Protección de Especies Planetarias Nativas, todos los materiales restantes que se estiman que se corresponden con el 99,99999% de la materia cribada están siendo reconvertidos para crear la mazmorra planetaria subterránea. El primer piso de la mazmorra se abrirá unos 18 segundos después de que termine este mensaje. Las entradas a dicho primer piso
permanecerán abiertas durante 1 hora humana. Solo 1 hora. Una vez se cierren, no podréis entrar. Si lo hacéis, no podréis marcharos hasta que hayáis completado los 18 pisos de la mazmorra planetaria o hasta que cumpláis otros requisitos específicos. Si decidís no entrar en la mazmorra planetaria, tendréis que sobrevivir por vuestra cuenta en la superficie de vuestro planeta. Y es muy posible que esta sea la última comunicación que recibáis durante el resto de vuestra vida. Perderéis todo derecho a reclamar la materia y los elementos que habéis perdido, pero seréis libres de extraer minerales y utilizar cualquier recurso restante y natural que lleguéis a encontrar. La corporación Borant os desea la mejor de las suertes y os da las gracias por esta oportunidad. Aquellos que queráis ejercer vuestro derecho a reclamar los recursos, prestad atención. Aparecerán 150.000 entradas en todo el planeta. Dichas entradas estarán bien señalizadas y quedarán a la vista. Si decidís entrar en primer piso de la mazmorra, tendréis 5 rotaciones enteras de vuestro planeta para encontrar las escaleras que descienden al siguiente piso. Habrá 75.000 entradas al segundo piso, 37.500 al piso 3, 18.750 al piso 4, 9.375 al piso 5 y 4.688 al piso 6. El número de las entradas disponibles a los niveles inferiores seguirá reduciéndose a la mitad, redondeando hacia arriba hasta alcanzar el 18º piso, que solo contará con 2 entradas y una salida. Los mazmorreros que decidan entrar en la mazmorra planetaria deberán encontrar la escalera y descender al siguiente piso antes de que se acabe el tiempo estipulado de dicho piso. Una vez transcurrido el tiempo, el piso será reclamado y toda la materia presente en él, orgánica o inorgánica, se perderá para siempre. El botín generado y el resto de materia que no se hayan recogido y reclamado podrán llevarse al mercado del sindicato. Cada uno de los pisos inferiores tendrá un tiempo de reclamación cada vez más largo. Cuando uno de los mazmorreros descienda al 10º piso, entrará en juego unas reglas adicionales. Dichas reglas se explicarán cuando corresponda. Si decidís entrar en la mazmorra planetaria, os recomiendo encarecidamente que busquéis y os dejéis aconsejar por un gremio de tutorial. Habrá varios gremios de tutorial diseminados por toda la extensión de los pisos 1 a 3 de la mazmorra. Si tenéis alguna pregunta o queréis interponer un recurso, tendréis que enviar dichas solicitudes por escrito a vuestra oficina del sindicato más cercana. Gracias por formar parte del sindicato, que tengáis un buen día. Estaba tan desconcertado por todo lo que acababa de ocurrir que mi cerebro no fue capaz de procesar lo que había dicho la voz. Dejé de sentir las piernas, llevaba en la calle demasiado tiempo y empezaba a correr peligro de morir congelado, o como poco, de perder los dedos de los pies. Tenía que entrar en algún lado y tenía que hacerlo de inmediato, pero ya no había ningún sitio al que entrar, no había coches. Contemplé el incendio que seguía ardiendo a unas pocas manzanas de donde me encontraba. Tenía que acercarme a él. ¡Rápido! Me giré y empecé a correr a una velocidad que resultaba cómoda con esas Crocs. El viento, que no era más que una ligera brisa antes de que desapareciesen los edificios, se había convertido en un vendaval helado y constante que olía a salitre. Donut se retorció en mis brazos, me arañó e intentó librarse. Me dio un mordisco en el hombro, pero la chaqueta me protegió. La agarré con más fuerza. ¿Estaba soñando? ¿Me había tomado por error algún tipo de alucinógeno? ¿Mazmorra planetaria? ¿Pero qué cojones? ¿Qué carajos podía ser algo con ese nombre? Seguí dándole vueltas a todo sin parar. Me vinieron de inmediato a la cabeza cosas como Pathfinder, Dungeons & Dragons y otros juegos a los que no había jugado desde que estaba en el servicio activo. No había absolutamente nadie a mi alrededor, lo único que me rodeaba era el estruendo del viento. En ese momento resonó en la oscuridad de la noche una bocina que más bien parecía una trompeta. Me quedé clavado en el sitio y eché un vistazo a mi alrededor. ¿Qué estaba pasando ahora? Seguro que ha aparecido la mazmorra, pensé. ¿Qué está pasando? Me cago en Dios, está pasando de verdad. A menos de 30 metros a mi izquierda, justo en mitad de lo que antes era la tienda de una organización benéfica, apareció de repente un foco que se proyectó hacia el cielo. Vi otro casi 2 kilómetros de distancia. Me giré y vi algunos más desperdigados por toda la ciudad. A pesar de la distancia, sentí el calor que radiaba de aquel agujero brillante y luminoso en el suelo. No me lo pensé 2 veces, aún le seguía dando vueltas a toda la información que acababa de oír. Las Crocs rosa me apretaban en los pies. La luz distante estaba más lejos de lo que había creído en un principio, pero había visto de primera mano lo que la hipotermia podía llegar a hacerle a una persona. Por eso, me giré hacia la luz y empecé a correr.